Hay un viejo mito que dice que hace miles de años los seres humanos fuimos divididos en dos. Desde entonces caminamos incompletos, buscando esa otra mitad que nos haga sentir mejor, que nos haga sentir enteros, la famosa idea de la media naranja. Pero ese relato rara vez plantea una posibilidad. ¿Qué ocurre cuando encuentras a esa otra mitad y resulta ser igual o más oscura que tú? Cuando la conexión no une virtudes, sino más bien impulsos destructivos. Cuando el vínculo no equilibra, sino que potencia lo peor. Imagina esta escena, una boda perfecta. Él, alto, atractivo, cabello rubio, sonrisa que parecía diseñada para una fotografía. Ella, elegante, vestida de blanco, irradiando esa imagen de calma que muchos asocian con la felicidad absoluta. Frente a ellos, invitados convencidos de estar presenciando la boda perfecta, la pareja soñada. Ese día se tomaron cientos de fotografías, risas, brindis, abrazos, promesas, un momento destinado a quedar congelado como un recuerdo impecable. Lo que nadie en esa ceremonia sabía era que, mientras los votos se pronunciaban a pocos kilómetros de distancia en un río cercano, policías e investigadores recuperaban los restos de su última y más reciente víctima. Meses después, la prensa les daría un nombre que parecía sacado de una vitrina de juguetes: Barbie y Ken del crimen. Una etiqueta nacida de su apariencia impecable y sus rostros que encajaban con la idea superficial de la perfección. Pero detrás de esa fachada no había un cuento romántico. Había control, había violencia y una dinámica compartida que no conocía límites. Una pareja que en público representaba normalidad absoluta y en privado sostenía algunos de los actos más perturbadores que se han registrado en la humanidad. Porque a veces la historia no trata de encontrar tu otra mitad, a veces trata de lo que ocurre cuando dos obscuridades se reconocen y deciden caminar juntas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Hoy les tengo una historia muy especial. Es una historia que nos recuerda ese amor de pareja. Pero ¿qué pasa cuando esas parejas unen una oscuridad tan profunda que cambian todo y se unen en entornos realmente destructivos? Esta historia se desarrolló en Ontario, en Canadá, entre finales de los años 80 y más o menos principios de los 90. En ese momento la región era considerada un lugar aparentemente seguro. Las calles, los barrios y la vida diaria no daban señales de una amenaza constante. Sin embargo, a partir del año de 1987, una cadena de hechos violentos comenzó a repetirse en distintas zonas. Agresiones, desapariciones y ataques cada vez más graves empezaron a generar miedo. Las familias se empezaron, por supuesto, a alarmar. La policía buscaba a un responsable que parecía actuar con un método y además era tan aparentemente inteligente que no dejaba ningún rastro claro. Durante años el agresor fue descrito como un desconocido, un individuo que operaba solo, alguien que se movía en la sombra, mientras la ciudad intentaba entender qué es lo que estaba ocurriendo. La sorpresa llegó después. Cuando las piezas comenzaron a encajar, se supo que detrás de esos hechos no había una figura aislada, sino una pareja. Una relación que se mostraba estable, integrada, sin antecedentes que levantaran sospechas. Una fachada que funcionó durante, lamentablemente, muchísimo tiempo. La justicia, sin embargo, no fue igual para ambos. Este caso no solamente expone una serie de crímenes, expone una alianza, una doble vida y un desenlace judicial que todavía genera muchas preguntas e incluso indignación en la gente que lo vivió. Para entender cómo se llegó hasta ahí, es necesario volver al inicio, al momento en que dos personas se conocieron y comenzaron a construir esto que llamaremos una historia de amor. Sucedió una noche de octubre del año 1987, cuando dos jóvenes se conocieron en una reunión de trabajo, algo que era totalmente normal. Esa noche, Karla Homolka, de 17 años, asistió a una fiesta en un hotel de Toronto,
organizada para empleados de la tienda de mascotas donde ella trabajaba justo en ese momento. No era un evento especial, ni siquiera era algo exclusivo. El objetivo era mostrarle cómo hacer ventas y cómo ganar la confianza de los clientes. Ahí, en ese espacio, conoció a Paul Bernardo. Paul era un poco mayor que ella, tenía 23 años y se mostraba ciertamente seguro, comunicativo, atento. La atracción entre ellos fue prácticamente inmediata. Según lo que Carla registró posteriormente en su diario personal, fue que esa misma noche mantuvieron intimidad. ¿Te imaginas el nivel al cual se sintieron tan atraídos uno por el otro que esa misma noche decidieron sellar esto que llamaremos amor enfermizo entre ellos y mantuvieron intimidad esa misma noche? Bueno, al día siguiente, después de lo ocurrido, volvieron a verse, intercambiaron números e información y así continuaron el contacto. Al poco tiempo, lo que comenzó como un encuentro de trabajo pasó rápidamente a convertirse en una relación de noviazgo. En los escritos de Carla, esta etapa se describe como un proceso rápido, sin un periodo prolongado de duda. Paul residía en la región de Niágara, a varias horas de distancia. Aún así, viajaba con regularidad para verla, por lo menos dicen que unas 2 o 3 veces por semana. Carla evidentemente interpretó estos gestos como una señal de interés genuino. Paul también le llevaba algunas veces regalos costosos y a menudo llegaba a ella con unas flores en la mano. Por eso, la diferencia de edad no fue señalada como un problema. Para la familia de Carla, la relación parecía una relación sana. En los diarios de Carla, esta etapa no aparece marcada por advertencias ni por cosas extrañas. Registra todo lo que hacen, registra planes, cómo le escribe cartas, cómo le deja notas, cómo le lleva flores, cómo poco a poco la va encerrando en un círculo de aparente amor para que ella se sintiera en confianza. Hasta aquí, todo podía pasar como una historia común, quizás, pero lo que ocurrió después nadie lo puede explicar. ¿Cómo es que 2 jóvenes se transformaron prácticamente de la noche a la mañana? ¿Y cómo es que se convirtieron prácticamente en 2 monstruos? Pero para entender esta historia necesitamos también, por supuesto, entender sus orígenes. Carla Homolka nació el 4 de mayo del año 1970 en Ontario, Canadá. Creció en la familia Homolka, integrada por sus padres, Karel Homolka y Dorothy Homolka, inmigrantes de origen europeo que se establecieron en algún momento en Canadá en busca de nuevas oportunidades. Karel, el padre, se desempeñaba en trabajos del sector industrial y Dorothy, por su parte, asumió principalmente las tareas del hogar y el cuidado de sus hijas. Carla fue la mayor de 3 hermanas. Le siguió Lori Homolka, nacida en el 71, apenas un año menor, y Tammy Lynn Homolka, la menor, nacida en el año de 1975. Para el año de 1987, Carla tenía ya 17 años, Lori tenía 16 y Tammy tenía entonces ya 12. Las 3 crecieron juntas en una convivencia cálida, con una relación constante entre padres e hijos, algo normal. Karen Homolka solía mostrarse como un padre protector y atento, aunque desafortunadamente el consumo de alcohol era una presencia recurrente dentro del hogar. Cuando bebía, su carácter se volvía más irritable, se enojaba con mayor facilidad. Había discusiones, cambios bruscos de humor y momentos de tensión inquietantes. Ahora, hay que hacer un paréntesis aquí porque no hay registros, al menos escritos, de que el padre tuviera actitudes violentas en contra de su esposa o de sus hijas. Sin embargo, sí se entiende que al ser una persona alcohólica, pues de alguna manera el hogar tenía un punto de quiebre. Puede ser muy pequeño o puede ser muy grande, pero no hay nada documentado acerca de la actitud del padre con la familia, más allá de que perdía un poco el control cuando bebía. Durante su adolescencia, Carla llevaba en apariencia una vida común. Se caracterizaba por ser una chica idealista, amable y soñadora. Desde muy joven mostró un interés claro por los animales, pasaba tiempo con ellos y hablaba con frecuencia de su deseo de convertirse en veterinaria. Ese interés se reflejó más adelante cuando comenzó a trabajar como asistente en una tienda de mascotas. El empleo reforzaba la imagen de responsabilidad que ella quería proyectar o que proyectaba. Carla parecía tener planes definidos y una idea
muy clara de hacia dónde quería ir realmente en la vida. También escribía diarios personales. En ellos anotaba pues pensamientos, experiencias y emociones de forma constante, prácticamente lo que vivía día a día, lo que le emocionaba, lo que la llenaba. No se trataba de escritos ocasionales, sino de un hábito que mantenía con cierta regularidad. A través de esas páginas, Carla se describía a sí misma desde la normalidad, desde la expectativa de una vida estable, sin verse como alguien en riesgo, ni como parte de una historia fuera de lo común. En lo físico, era considerada una joven extremadamente atractiva, de rasgos suaves y de trato muy cordial. Su apariencia y su manera de relacionarse no generaban desconfianza. Pasaba fácilmente como una adolescente más dentro de un país que se pensaba seguro. No llamaba la atención por actitudes extremas ni por comportamientos que despertaran sospechas de ningún tipo. A los 17 años, Carla formaba parte de un pequeño grupo llamado El Diamante, que estaba conformado por mujeres jóvenes más o menos de su misma edad que buscaban relacionarse con hombres económicamente acomodados. La idea era asegurar estabilidad económica en un futuro cercano. Esa aspiración no se veía como algo extraño en esos años. Para Carla era una posibilidad concreta dentro de la vida que imaginaba para sí misma, así que se esmeraba mucho en hacer prácticamente todo perfecto. Durante esos años, Carla comenzó a trabajar como asistente en una clínica veterinaria. Fue en ese periodo cuando asistió a aquella fiesta que le cambiaría la vida, esta fiesta que les conté al principio, donde conoce a Paul Bernardo. Ahora, conozcamos la otra cara de la moneda. Paul Bernardo nació el 27 de agosto del año 1964 en Scarborough, Canadá. Creció en una familia conformada por sus padres y dos hermanos. Por un lado estaba su hermano mayor, David Bernardo, y su hermana, Debbie Bernardo. El hogar contaba con una estabilidad económica, pero estaba marcado por tensiones, estaba marcado por conflictos emocionales, y ahora verás por qué. Su padre, Kenneth, trabajaba como un contador. Era un hombre distante y se dice que también era un hombre muy agresivo, con un carácter autoritario dentro de la familia. Con el tiempo, su comportamiento comenzó a llamar la atención porque hacía cosas muy indebidas. Espiaba a las vecinas por las ventanas, pero eso no era todo. También fue acusado de abusar íntimamente de una menor y señalado por conductas perturbadoras. Entre esos rumores existieron sospechas de que pudo, quizás, haber abusado de la misma forma de sus propios hijos, algo totalmente aberrante. Nunca fue comprobado oficialmente esa información, pues el dato existe. En contraste, su madre, Marilyn Bernardo, se dedicaba principalmente al cuidado del hogar. Era vista como una mujer respetable, concentrada en sostener la rutina familiar y en el cuidado de sus hijos. Proyectaba una imagen de normalidad y estabilidad, algo que realmente no estaba sucediendo. Paul creció y su adolescencia era un chico como el más popular de la escuela, el que siempre estaba rodeado de la gente, al que todos admiraban, el que caía bien con facilidad. Un joven guapo, un joven sociable. Así no tardó en empezar a atraer la atención, por supuesto, de las chicas. También había otro rasgo que empezaba a notarse en él, y este rasgo era el perfeccionismo. En su cuarto guardaba recortes y frases de motivación, ideas sobre el éxito, ideas sobre la disciplina. Todo iba normal hasta que a los 16 años Paul descubre algo que cambiaría su vida para siempre. Kenneth Bernardo no era su padre biológico. Esta revelación fue para él un golpe profundo. Supo entonces que su madre había engañado a su padre y fruto de este engaño había nacido él. Ese hecho no solo reveló una mentira familiar, eso rompió la imagen que él tenía, no de su padre, de su madre, la de una mujer responsable, confiable, y a partir de ese momento, la relación con ella se empezó a deteriorar y comenzó a sentir algo muy especial por ella. Comenzó a despreciarla. A partir de ahí, Paul cambió para siempre. Comenzaron a aparecer otras actitudes. Empezó a mostrar rasgos machistas y un trato distinto hacia las chicas. Le gustaba conquistarlas, pero también le gustaba humillarlas.
ridiculizarlas y ejercer poder a través de comentarios y también a través de agresiones físicas. Todo eso se interpretaba como arrogancia, como si tuviera exceso de confianza, no como una señal de riesgo, no como una bandera roja. Después de ese periodo, en el año de 1987, se graduó en contabilidad en la Universidad de Toronto y se incorporó de inmediato al ámbito financiero. Comenzó a trabajar como contador y auditor en una firma muy reconocida, Pricewaterhouse. Ahí reforzaba la imagen que proyectaba, la de un hombre funcional, responsable y además confiable. Al mismo tiempo, su forma de vincularse con las mujeres se volvió, con el paso de los meses, de los años, peor. Paul empezó a mostrar una agresividad mayor y un nivel altísimo de crueldad hacia ellas. Las intimidaba y las golpeaba cuando existía el riesgo de que revelaran lo que sucedía en el ámbito privado. Todo respondía a una lógica muy clara: proteger a cualquier costo la imagen de normalidad que construía frente a los demás. Por eso se esforzó en el noviazgo con Carla. Mantener una relación con Carla fue muy sencillo. Ella estaba enamorada. Le escribía cartas con frecuencia y hablaban de un futuro juntos, pero desde los primeros meses en el ámbito íntimo, la dinámica fue muy agresiva. Paul humillaba a Carla al igual que lo hizo con otras chicas. Lo hacía de una manera constante. También controlaba todo en la vida de su novia. Le decía cómo tenía que vestirse, qué tenía que comer, cómo tenía que expresarse y cómo tenía que pensar. Prácticamente invadía su mente y decidía por ella, algo totalmente despreciable. La descalificaba de una forma reiterada. Le repetía todo el tiempo: eres fea, estás gorda, así nadie se va a fijar en ti. Era realmente horrible lo que ella vivía. Esa descalificación tenía continuidad. También aparecía en la intimidad. Después de los encuentros íntimos, la obligaba a dormir en el piso, como manera de seguir ofendiendo y además mostrando su poder sobre ella. Carla soportaba esos tratos porque tenía miedo. No tenía miedo a que le pegara, tenía miedo a que la abandonara. Su relación se volvió tóxica, se volvió absorbente. Con el tiempo, personas cercanas comenzaron a notar cambios en Carla. Se volvió cada vez más aislada, más cuidadosa con lo que decía y con lo que hacía. Una amiga declararía tiempo después haber visto una hoja escrita a mano por Carla donde anotaba cómo debería de comportarse para evitar conflictos. No eran reflexiones personales, eran reglas estrictas que ella se autoimponía en ese momento, pero esa necesidad de controlar, de someter y de imponer no se terminaba dentro de la relación. Esa hambre de dominio no era nueva, ya se había manifestado meses atrás con al menos 14 víctimas de abuso íntimo por parte de Paul, pero hacia finales del año 1987 los hechos se volvieron más frecuentes, más graves. Varias mujeres jóvenes fueron atacadas por un agresor desconocido en la vía pública, especialmente en las paradas de camiones, y los casos comenzaron a generar alarma. Los casos llamaron la atención por su brutalidad y por el nivel de ferocidad que parecían cosas de ficción realmente. El responsable amenazaba con un objeto punzocortante, obligaba a las víctimas a desplazarse a zonas apartadas y las sometía a un abuso íntimo prolongado por más de una hora. Pero estaba tan enfermo, estaba tan mal, que en algún momento de la agresión daba falsas esperanzas a la víctima de que el infierno, de que el calvario había terminado, y fingía retirarse, solo para regresar segundos después con una sonrisa irónica en la boca y una vez más volver a atacarlas. Los relatos de las víctimas coincidían en un patrón. El agresor ejercía humillación constante, prohibía a las víctimas mirarlo mientras ocurría el abuso íntimo, también las obligaba a usar lenguaje grotesco e inapropiado contra ellas mismas y también a responsabilizarse de lo que estaba ocurriendo como si fuera su culpa. Al finalizar el acto, las dejaba en el suelo, gravemente heridas, y se retiraba como si nada. Los medios de comunicación y la comunidad empezaron a alertar a todos sobre entonces el llamado agresor de Scarborough.
La cobertura se intensificó con cada nuevo caso. Muchas familias empezaron a preocuparse por la seguridad de sus hijas. La inquietud se extendió por todas las zonas. Paul Bernardo siguió con su vida sin ningún cambio. Después de casi un año de relación, Paul le hizo una pregunta completamente inesperada a Carla. A ver, mientras toda esta escena horrible ocurría a kilómetros de donde ese momento vivía Carla, quiero ponerte en contexto. Paul atacaba a personas en la zona donde él vivía, a varios kilómetros de distancia de Carla. Mientras todo esto ocurría de este lado, donde vivía Carla, cuando Paul se trasladaba hacia allá, convivía con ella con total normalidad, como una persona totalmente normal. Y fue en este contexto que Paul le hizo una pregunta inesperada a Carla. ¿Qué dirías si yo fuera una persona que agrede a mujeres? La respuesta de Carla fue inmediata y hasta cierto punto perturbadora. Dijo que le parecía increíble. No es posible saber si esa reacción nació del convencimiento total de lo que estaba diciendo o quizás del miedo. En ese punto de la relación, oponerse no era solo una diferencia de opinión, implicaba un riesgo. Decir que no ya no era una alternativa segura. Paul continuó con su vida doble. El noviazgo no se detuvo y esta pregunta no quedó en el olvido, pero sí quedó como una referencia de lo que más adelante pasaría. Lo único que cambió es que Carla ahora sabía que él era ese agresor del que tanto se hablaba. Durante ese periodo, Paul Bernardo incrementó la frecuencia y la audacia de los ataques íntimos. Abordaba a mujeres más jóvenes en espacios ahora concurridos, como paradas de autobuses, calles a veces solitarias porque también cambiaba de lugares, y las obligaba a desplazarse a lugares apartados bajo amenaza. Siempre actuaba de la misma manera, con un objeto punzocortante. Los investigadores de la zona comenzaron a alarmarse. La escalada de violencia indicaba que el responsable estaba perdiendo el temor a ser identificado. Si no se le detenía pronto, el riesgo de que los ataques se agravaran era realmente evidente. El 26 de mayo del año 1990, una joven logró dar su testimonio y además era una de las pocas víctimas que tenía una idea más clara del rostro de su agresor. A diferencia de otras víctimas, pudo verlo con claridad. Presentó una denuncia formal y narró de manera detallada lo que había ocurrido. Por suerte, esta declaración coincidió con la de otras chicas. La joven mencionó que todo comenzó cuando ella bajó de un autobús en la estación. Sintió que alguien la estaba siguiendo. Al voltear para ver quién era, alcanzó a ver con claridad a un joven, alto, rubio, musculoso, que parecía decente. En el momento no le causó desconfianza, pero cuando caminaron por un lugar con poca iluminación, él actuó, la amenazó con un objeto punzocortante y la atacó íntimamente. Detrás de unos arbustos, en el acto, la empezó a golpear, la obligó a insultarse a sí misma y cuando terminó el ataque, simplemente la dejó tirada en el suelo. Con base en ese testimonio, se elaboró un retrato hablado que comenzó a circular por todas partes, incluidos periódicos y canales de televisión. El parecido con Paul Bernardo era evidente. Incluso algunas personas del círculo de Paul, sus amigos, lo señalaron en tono de broma y le decían que él y el agresor eran prácticamente idénticos. Paul respondía con una sonrisa fingida y restándole importancia al comentario. Poco después, la policía lo citó a declarar. Paul acudió sin mostrar ninguna preocupación, entregó muestras para pruebas genéticas y sostuvo que el parecido físico de ambos explicaba las sospechas y que era normal que pensaran esto de él y que, adelante, él estaba ahí para cooperar. Desgraciadamente, las muestras genéticas de él y varios hombres quedaron archivadas y pasarían casi 2 años después para que fueran analizadas. Mientras tanto, algo más escalofriante se estaba gestando en esta pareja. Paul le reprochaba de manera constante a Carla que no era virgen cuando se conocieron. Ese reproche se convirtió en el motivo de sus peleas y también en una creciente obsesión. Con esa idea en la mente, Paul le hizo una petición muy perturbadora a Carla. A partir de ese momento, la relación entre ambos dio un giro definitivo. Ya no se trataba solo de encubrir ni de callar.
Comenzaron entonces a actuar juntos como pareja. Se volvieron cómplices y empezaron a planear lo que sería su primer ataque compartido. Tammy Lynn Homolka era la hermana menor de Carla. En ese momento, Tammy tenía 15 años. Vivían en la misma casa, todos en la casa de la familia Homolka. Destacaba como atleta, especialmente en el fútbol, actividad a la que se dedicaba gran parte de su tiempo. En la escuela era una joven querida por sus compañeros y por sus maestros. Siempre destacaba en el ámbito académico. Nada en su día a día indicaba que estuviera en peligro, y mucho menos que ese peligro pudiera venir de alguien tan cercano, incluso alguien de su propia familia. El punto de quiebre ocurrió la Navidad de 1990. Después de la cena familiar, la casa quedó en silencio y los padres se fueron a dormir. Tammy, desafortunadamente, se quedó sola con su hermana Carla y con Paul, porque según ellos iban a ver una película juntos. En ese momento, ellos se miraron y ejecutaron lo que antes ya habían acordado. Comenzaron a darle bebidas adulteradas y al mismo tiempo grababan esa interacción con ella en sus cámaras de video. Se les podía ver reír, saludar a la cámara. También se puede ver el momento exacto en que Tammy se marea y pierde la conciencia. Después se ve cómo le colocan un trapo entre la nariz y la boca. Al parecer esto era un sedante adicional a lo que ya le habían dado en la bebida. Se ve que Paul entonces comienza el abuso íntimo contra la menor mientras Carla participaba como asistente, y además todo esto fue grabado en video. Durante el brutal abuso, Tammy presentó una reacción evidente ya que ella no bebía y entonces devolvió el estómago. Ellos no se percataron en ese momento y la joven aspiró el contenido gástrico. Poco después, lamentablemente y por su culpa, perdió la vida. Carla avisó a sus padres y llamaron a emergencias. Tammy fue trasladada a un hospital. La versión oficial indicó que falleció por aspiración del contenido gástrico. No se realizó una revisión exhaustiva del cuerpo, ni se investigaron las marcas rojas que presentaba Tammy en la cara, así como las lesiones asociadas al traslado y la manipulación. El caso fue clasificado nada más como un accidente doméstico. La familia evidentemente quedó devastada. Carla en público se mostraba afectada, pero nada es lo que parece, y ella seguía alimentando las fantasías de Paul con Tammy. Tomaba las prendas íntimas de su hermana recién fallecida y se las ponía cuando estaba a solas. Ahora, la relación de Paul y Carla se había reforzado con lo ocurrido. Él confiaba en ella y tras casi 3 años juntos decidieron casarse. Al mismo tiempo tomaron otra decisión importante: vivir juntos lo antes posible en Ontario. A partir de ese momento la relación tomó un giro mucho más oscuro. Paul comenzó a expresar abiertamente ante quien ya veía como su futura esposa un deseo perturbador. Él quería mantener cautiva a una joven en su casa para así dar rienda suelta a sus más obscuras ideas. Lejos de sorprenderse o rechazar la confesión, Carla increíblemente aceptó. Juntos comenzaron a planear cómo llevar a cabo esto. El acuerdo fue claro: privarían de la libertad a la víctima, la llevarían a su casa y ambos participarían en lo que ocurriría después. Todo tenía que quedar registrado en video. Esperaron varias semanas antes de encontrar a la víctima perfecta. A mediados de junio del año 1991, durante la noche, Paul se encontró con Leslie Mahaffey, una adolescente de Ontario que estaba a punto de cumplir 15 años. Ella usaba brackets y vivía con una familia particularmente estricta. Hago el señalamiento de los brackets porque es muy importante para aclarar este caso tiempo después. Su madre era profesora y su padre oceanógrafo. Esa noche, Leslie regresaba a casa después de asistir al velorio de un amigo. Llegó más tarde de lo permitido y como castigo, sus padres no le permitieron entrar, no le abrieron la puerta y la dejaron afuera. Leslie se quedó esperando sola frente a su propia casa, confiando en que en algún momento simplemente le permitirían entrar. Lo que no notó fue un detalle clave. A unos metros de donde estaba había un automóvil estacionado de una manera sospechosa. Desde ahí
Alguien la estaba observando. Paul Bernardo estuvo esperando el momento indicado y la interceptó. La amenazó nuevamente con un objeto punzocortante, le cubrió los ojos y la subió rápidamente a su auto a la fuerza y condujo rápidamente hasta su casa. Ahí estaba Karla Homolka, que al verlos no mostró ninguna expresión, simplemente abrió la puerta y les permitió pasar. Karla incluso fue quien condujo a Leslie con los ojos cubiertos hasta el sótano de la casa. Ese espacio ya estaba preparado para lo que estaban pensando hacer posteriormente. Nada fue improvisado. Todo lo que ocurrió quedó registrado en una cámara de video. En las imágenes se ve a Leslie llorando, pidiendo que la dejaran ir, completamente vulnerable. La voz de Karla se escucha con claridad distante, sin rastro de duda. No intenta calmarla, no muestra empatía, solamente le da órdenes. En un momento se escucha que le dice con una frialdad absoluta: obedece a Paul. Lo que aparece después en esa grabación es difícil de describir. Son actos que ninguna menor debería de vivir, escenas tan perturbadoras que incluso quienes participaron en la investigación tuvieron problemas para verlas, para procesarlas. Permaneció ahí por más de 24 horas, expuesta a múltiples humillaciones y abusos íntimos. Pensaba liberarla, pero en algún momento a Leslie se le cayó la venda de los ojos y logró verlos. A partir de ahí, tomaron una decisión: privarla de la vida para que no los denunciara. Paul decidió quitarle la vida poniéndole un cable en el cuello y apretó muy fuerte, hasta quitarle el último aliento. Con la ayuda de Karla procedieron a cortar en distintos pedazos a Leslie y en un hecho macabro colocaron los restos dentro de unos bloques de cemento y los lanzaron al lago Gibson en Ontario. Lo más perturbador es que durante ese tiempo que desapareció Leslie no hubo denuncias inmediatas, a pesar de que nadie sabía dónde estaba. Eso es muy extraño. Mientras tanto, los preparativos para la boda de Paul y Karla seguían avanzando y por fin, el día 29 de junio de 1991, se casaron en una ceremonia lujosa. Contaron con más de 100 invitados. Llegaron a la iglesia en un carruaje tirado por caballos. Para quienes asistieron, era una boda soñada, y ellos, a la vista de todos, eran la pareja perfecta. Su luna de miel estaba planeada en Hawái, pero nada es perfecto. El mismo día de la boda, unos pescadores del lago Gibson encontraron algo perturbador. Flotando en el agua, vieron los bloques de cemento con los restos de Leslie. El descubrimiento fue reportado a las autoridades, que hasta ese momento desconocían la identidad de los restos, no sabían a quién pertenecían. Hubo un detalle que permitió avanzar en el caso, y es aquí donde entra lo que te conté hace un rato: los brackets de Leslie, los brackets que traía puestos al momento que Paul la privó de la libertad. La noticia se difundió con rapidez. La comunidad, que aún procesaba meses de alarma por los anteriores ataques, volvió a tensarse. El lugar del hallazgo fue acordonado totalmente. Los investigadores iniciaron el cruce de información, fechas, zonas, patrones, todo lo que pudieron. El perfil que se había construido por los brutales ataques empezaba a tener similitudes con ese nuevo escenario. La brutalidad ya no era solo una serie de agresiones íntimas, ahora el agresor también les quitaba la vida. Se agilizaron las búsquedas, se revisaron las denuncias previas, se revisaron por fin las muestras genéticas almacenadas años atrás. Entre ellas, por supuesto, estaba la muestra de Paul. La posibilidad de un vínculo entre los ataques y el cuerpo encontrado era totalmente evidente. Mientras tanto, Paul Bernardo y Karla Homolka continuaban con su fachada de normalidad, pero lo que estaba por venir iba a revelar hasta qué punto el tiempo y los errores de los investigadores habían jugado a su favor. En menos de 5 años, varias jóvenes habían sido atacadas de múltiples maneras y algunas otras no habían regresado a casa. Por unos meses los ataques se detuvieron, hasta que a mediados del mes de abril de 1992, otra adolescente desapareció. Te voy a hablar de Christine French. Christine tenía 15 años, era una estudiante ejemplar de la escuela secundaria, pertenecía al equipo de remo
y también pertenecía al coro de la escuela. Se le conocía por tener una personalidad fuerte, decidida, pero también conservadora. Christine, todos los días cuando salía de la escuela caminaba por la iglesia. El ataque ocurrió el 16 de abril del año 92, en el estacionamiento justamente de esa iglesia. Carla se acercó a Christine, llevaba un mapa en la mano, le dijo estar perdida y le pidió ayuda. Este contacto solo sirvió para despistar. Luego se acercó Paul y rápidamente la empujó contra su voluntad hacia adentro de su vehículo que estaba estacionado a unos pasos. Además tenía la puerta abierta. Ellos se apresuraron, se subieron, arrancaron el auto y se dirigieron directo a su casa. Al llegar a casa, nuevamente se repite el mismo patrón. La llevan al sótano, prenden su cámara de video y la abusan de manera íntima, de una forma espantosa por varios días. Y si aquello no resultara ya aberrante, la humillación no terminó ahí. La brutalidad escaló de lo físico a lo mental. El control ya no se limitaba al plano físico, avanzaba poco a poco, escalando el terreno del terror. Una noche Paul bajó al sótano con una rasuradora eléctrica, tomó la cabeza de Christine y comenzó a cortarle el cabello hasta dejarla completamente rapada. Cuando terminó, la obligó a comerse su cabello que acababa de cortarle. Otro día fue obligada a comer un sándwich preparado con sus propios desechos físicos. Aquí quedó claro que no solo era el abuso íntimo lo que los impulsaba, era el poder absoluto que podían ejercer en otro ser humano. Lamentablemente, poco tiempo después, Paul tomó una decisión definitiva. Decidió quitarle la vida. Esta vez, usó la agujeta de su zapato para ponerla en el cuello de Christine hasta que dejó de respirar. Después de lo ocurrido, Paul se detuvo unos minutos a pensar qué haría a continuación. El lugar había quedado en condiciones que dificultaban cualquier intento de ocultamiento y la limpieza resultó complicada y además tardada. Fue entonces cuando Carla intervino. Le sugirió lavar el cuerpo con la intención de eliminar cualquier rastro que pudiera delatarlos. La decisión se tomó sin discusiones. Entre los dos, trasladaron el cuerpo hasta el baño, arrastrándolo por la casa, concentrados únicamente en borrar evidencia y ganar tiempo. En el baño la desvistieron y la sumergieron en la bañera previamente preparada con cloro. A diferencia de lo ocurrido con Leslie Mahaffey, esta vez la desaparición fue reportada de inmediato. La denuncia por su desaparición incrementó evidentemente las alarmas. Los investigadores entrevistaron a varios testigos. Todos coincidían en haber visto a la joven hablando con una pareja muy particular frente a la iglesia. Algunos describieron un vehículo estacionado junto a ellos. Aparentemente era un Camaro beige. Desafortunadamente, las autoridades centraron su investigación en el auto y casi no le dieron importancia a la descripción de las personas que estaban afuera del auto. Detuvieron entonces a la persona equivocada y mientras esto ocurría perdieron muchísimo tiempo. El carro de Paul y Carla era un Nissan de color dorado, nada que ver con el carro anterior. El 30 de abril de 1992, el cuerpo de Christine fue localizado en una zanja muy cercana del lugar donde había sido abandonado el cuerpo también de Leslie Mahaffey. A pesar de no contar aún con pruebas concluyentes, los investigadores estaban convencidos de que ambas habían sido atacadas por el mismo agresor, por la misma persona. Los noticieros hicieron lo suyo. Hablaban de un agresor suelto. Los titulares de los periódicos también hablaban del caso. Los ciudadanos tenían no miedo, tenían pánico. En medio del revuelo se produjo otro hallazgo espantoso. Otro cuerpo de una joven desaparecida meses atrás fue encontrado en una estación de agua. Presentaba avanzado estado de degradación. Para entonces, la policía necesitaba actuar ya, rápido. Dentro de la relación, la dinámica comenzó entonces a la par a desmoronarse. Carla seguía intentando complacer a Paul en todo, pero nunca lo conseguía. Él organizaba reuniones de carácter íntimo en casa. La relación se volvió cada vez más tensa y peleaban por prácticamente todo. Paul empezó a golpearla y a humillarla de una manera constante. Hubo un hecho desagradable que quisiera mencionar. La mascota de Carla, una pequeña iguana, mordió a Paul cuando éste intentó acariciarla. Él reaccionó con una furia horrible.
hasta que le quitó la vida al pobre animalito. Después, como si esto no fuera poco, lo cocinó y lo ingirió. Se entiende como una manera de control y de decir: nadie, absolutamente nadie, se mete conmigo sin tener consecuencias. Algo realmente horrible y enfermizo. Ese punto marca el siguiente giro del caso. El tiempo se estaba agotando y un nuevo horror acercaba a Paul a ser descubierto por las autoridades. En enero del año 1993, agredió fuertemente a Carla, golpeándola hasta cansarse, con una linterna, causándole lesiones severas, al punto casi de que pudiese perder un ojo. Fue trasladada a urgencias, donde los médicos detectaron, aparte de las lesiones en el ojo, una costilla rota. La agresión había sido brutal. Días después, la familia Homolka intervino, vieron la gravedad de las heridas y, según lo que ella les contó, la convencieron de acudir inmediatamente a denunciarlo. Al mismo tiempo, las muestras genéticas confirmaban, por fin, que Paul Bernardo era el responsable de los ataques íntimos de todos los años atrás. No solo eso, también era el responsable de los cuerpos encontrados sin vida en Ontario en los últimos años. La verdad de los horrores por fin salió a la luz. Carla, acompañada de su familia, acudió a la estación de policía a declarar lo que según le había sucedido. Pero no se percató de un detalle mínimo, algo que para cualquier persona inexperta pasaría desapercibido, pero no para los detectives que estaban llevando este caso. Llevaba consigo una evidencia que la colocaba también como principal sospechosa. Un reloj de Mickey Mouse, pero ese reloj había pertenecido a Christine French, y cuando se declaró la búsqueda de Christine, evidentemente sus familiares describieron cómo iba vestida y qué accesorios llevaba puestos. Ese detalle no pasó desapercibido. Durante el interrogatorio, los investigadores le dejaron claro que ya sabían que Paul Bernardo era el agresor que estaban buscando desde hace tiempo atrás. Fue en ese momento que Carla pensó y tomó una decisión. Eligió relatar su versión de lo ocurrido, aceptó su participación y lo que había sido ocultado durante tantos años, rompió el pacto que tenía y entregó a Paul Bernardo sin dudarlo, y con eso la historia parecía que había llegado a su fin. Frente a la evidencia, giraron la hoja de aprehensión para Paul Bernardo. Inmediatamente se dieron a la tarea de ir por él y de atraparlo. Paul Bernardo fue detenido en su domicilio el 17 de febrero del año 1993. Según las declaraciones, no puso resistencia y tampoco intentó huir. Bueno, no lo intentó porque seguramente no tuvo la oportunidad. Paul se mostró tranquilo, cooperativo, sosteniendo la misma fachada tranquila y de un buen tipo todo esto que le había funcionado ya años atrás. Ya no se trataba de perseguir a un sospechoso, se trataba de comprobar una acusación completa en su contra. Mientras Paul quedaba bajo custodia y era llevado a la estación de policía, Carla fue interrogada por separado. Le explicaban su situación legal y aceptó declarar. Si le daban una pena mucho menor, ella estaba totalmente de acuerdo en decir absolutamente todo lo que había pasado. Aceptaron y le permitieron seguir su proceso de sentencia en libertad. Paul seguía esperando sentencia en la cárcel hasta que, en mayo de 1993, el abogado Ken Murray, quien formaba parte de la defensa de Paul, recibió una llamada directa de su cliente. Paul le pidió que recuperara unas cintas de video que se encontraban en lo que había sido su casa en Ontario. Murray localizó las cintas y decidió reproducirlas. Lo que vio lo dejó profundamente impactado. En las grabaciones aparecía Carla participando de manera activa en los abusos íntimos, al menos en los cometidos contra Leslie y Christine French. Sin embargo, una de las imágenes que más lo perturbó fue la de Tammy Homolka, cuya presencia en los videos resultó especialmente inquietante. Pero no solo eso, había algo más. Una mujer identificada como Jane Doe, nombre que aplica como un seudónimo a personas que no se puede dar su nombre real. Ella no fue mencionada en las primeras etapas del proceso penal. Su historia no formó parte del acuerdo inicial con la fiscalía. Su nombre no apareció porque en ese momento las cintas aún no habían sido incorporadas formalmente como evidencia. Los hechos ocurrieron antes de las agresiones de Leslie y Christine,
durante el periodo en el que Paul Bernardo ya operaba activamente y Karla Homolka participaba de manera directa en todo esto. Jane Doe era una joven conocida de Karla, era una amiga, no fue una víctima seleccionada al azar. La cercanía previa fue parte de este proceso. Según lo que se observa en las grabaciones recuperadas posteriormente, Jane Doe fue llevada al domicilio que compartían Paul y Karla. Ahí fue sometida a un acto forzado de naturaleza íntima. Las imágenes muestran a Karla participando activamente, no como observadora, sino como colaboradora directa. Es Karla quien dirige, quien sostiene la cámara y quien interactúa durante todos los hechos. Jane Doe sobrevivió. Esta es una de las razones centrales por la que su caso quedó fuera del acuerdo inicial. No hubo un cuerpo, no hubo una desaparición formal prolongada, no hubo una denuncia pública inmediata. Durante un tiempo, su testimonio quedó aislado y sin fuerza probatoria suficiente frente a un sistema que aún no tenía las cintas. Cuando los videos finalmente salieron a la luz, la existencia de Jane Doe cambió la lectura completa del caso. Ya no se trataba solo de encubrimiento, tampoco de un sometimiento pasivo. Las imágenes mostraban coordinación, iniciativa y control por parte de Karla Homolka. Legalmente, este punto fue devastador. ¿Por qué? Porque el acuerdo con la fiscalía ya estaba firmado. Karla había sido presentada como una participante meramente secundaria, un testigo clave que permitiría condenar a Paul Bernardo. El Estado había aceptado esa versión sin conocer las dimensiones de lo que realmente había pasado y la conducta que Karla había tenido durante todos estos hechos. Jane Doe se convirtió en la prueba de lo que el acuerdo no contempló. Su caso evidenció que Karla no solo sabía lo que ocurría, sino que participaba activamente en estos hechos de abuso íntimo previo a quitarles la vida a las víctimas. También explicó por qué la fiscalía actuó con prisa y por qué cuando la verdad completa salió a la luz ya no había margen legal para corregir la sentencia. En concreto, las cintas no llegaron rápido a manos de la policía y ellos ya habían firmado la sentencia para Karla. El 18 de mayo de 1993, Karla Homolka fue acusada de 2 cargos: homicidio culposo y las muertes de Leslie Mahaffey y Christine French, y nuevamente acordó con la fiscalía que no le dieran la pena máxima. Ese acuerdo se hizo bajo una premisa central: Karla sería un testigo clave, una participante involuntaria, una mujer sometida, alguien cuya declaración permitiría condenar a Paul Bernardo. Ese pacto se volvió histórico por una razón. Cuando cerraron el acuerdo, la fiscalía aún no tenía las cintas y Karla quedó en libertad bajo fianza. Con el tiempo, cuando las cintas se incorporaron como evidencia y se supo el contenido, la percepción cambió radicalmente. Ya no era la novia sometida. Para mucha gente, Karla era una participante activa que obtuvo una sentencia totalmente limitada. La familia Homolka quedó devastada por el contenido de esas cintas. En julio de 1993 fue sentenciada a 12 años de prisión por homicidio culposo y al mismo tiempo un juez ordenó restricciones a la publicación de información del caso. Paul Bernardo enfrentó un juicio por los ataques y por los fallecimientos de las mujeres. Fue declarado culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua, que en Canadá, cabe mencionar, es de 25 años. Esa condena incluyó el señalamiento público y quedó marcado como un delincuente peligroso. Estas no son las palabras apropiadas, pero es declarado como un agresor identificado. No lo puedo decir cómo es, pero ustedes saben a qué me refiero. El contraste entre ambas sentencias se volvió una parte que hizo mucho ruido dentro del caso. Una condena absoluta para Paul Bernardo, una condena limitada para Karla, a pesar de su participación totalmente comprobada. Esa diferencia no solo provocó un escándalo, también dejó una pregunta que hasta el día de hoy muchas personas se hacen. ¿Por qué a pesar de toda la evidencia, la cómplice no recibió una sentencia proporcional a su participación y a todo lo que se observó en las cintas? De una u otra forma, ambos cargaban con responsabilidad directa en las agresiones, sin lugar a dudas. Sin embargo, el juicio se convirtió en uno de los procesos penales
más mediáticos y convertidos de su época, especialmente por las decisiones legales que se tomaron. Karla Homolka cumplió su sentencia de 12 años y salió de prisión en el año 2005. Ese dato por sí solo es suficiente para entender por qué el caso sigue provocando rechazo y discusión dentro de la sociedad de Ontario. Para la opinión pública, la idea de que una participante en crímenes contra adolescentes pudiera rehacer su vida fuera de prisión fue vista como un fallo moral del sistema. Para la fiscalía, el argumento fue otro. El acuerdo permitió asegurar una condena fuerte en contra de Paul Bernardo, cuando aún no se contaba con toda la evidencia. Con su liberación, Karla cambió de identidad, de entorno y de su vida cotidiana. Hubo reportes de distintos años sobre su ubicación, a veces en Quebec o en otro punto del país. Su familia y su intento de vivir fuera del foco mediático quizás funcionaron. Bernardo, por su parte, ha permanecido en prisión. Su nombre reaparece cada vez que hay revisiones, traslados o audiencias. Justamente en el año 2023, hace 3 años, se confirmó su traslado a una institución de mediana seguridad en Quebec y el gobierno federal sostuvo que el proceso siguió normas y políticas aplicables, aunque el movimiento provocó una reacción pública inmediata y un debate nacional sobre qué significa riesgo en un sistema penitenciario. También, Paul Bernardo ha buscado libertad condicional y, por supuesto, ha sido negada. Justamente en noviembre de 2024 tuvo una audiencia de liberación condicional y fue rechazada de nuevo. Las familias de las víctimas participaron con declaraciones de impacto. El país volvió a escuchar apenas hace 3 años los nombres de Leslie y de Christine y de otras mujeres que fueron víctimas. La institución tenía que decidir si un agresor con ese historial como el de Paul Bernardo podía recibir una oportunidad o no. La respuesta es clara: no. Este caso dejó marcas en muchos niveles, en las familias que perdieron a sus hijas, en las comunidades que vivieron el miedo en tiempo real y también en el sistema judicial canadiense, que hasta hoy arrastra una pregunta: ¿por qué Karla Homolka no fue juzgada de otra manera pese a la evidencia disponible? Ambos compartían responsabilidades en las agresiones. Sin embargo, hubo decisiones que marcaron el rumbo del caso para siempre. Otro punto clave es cómo funcionó la máscara durante años. 2 rostros agradables, una pareja que muchos comparaban con una versión real de Barbie y Ken, un empleo formal, una relación estable, una boda que operó como una coartada social, la violencia doméstica reducida simplemente a un problema de pareja, una muerte ocurrida dentro de casa registrada como accidente, sin mayores preguntas, sin mayores cuestionamientos, pruebas genéticas que tardaron demasiado en ser identificadas. En los casos más oscuros, a veces lo más peligroso no es el crimen en sí, sino el tiempo que logra ocultarse dentro de lo que es lo cotidiano. En Ontario, durante la década de los 90, hubo una pareja que construyó una vida pública con una apariencia de normalidad, mientras sostenía en privado una dinámica de control, de abuso, de encubrimiento. Esa contradicción fue el verdadero combustible del caso y por eso, décadas después, sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de agresores seriales, de complicidad en parejas y de las consecuencias reales de fallar justo en el momento en que la evidencia pudo haber detenido todo mucho antes de permitir más tragedias. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. Ya saben, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Por cierto, feliz San Valentín.